pero Dios tiene el control de todo. Y yo le quiero enseñar esta mañana eso. ¿Cómo se recibe consuelo para el quebrantado? Así se recibe consuelo, así recibe consuelo el hombre quebrantado. Le voy a decir cómo recibe consuelo la persona quebrantada, la persona dolida, la persona enferma, la persona que está en crisis emocional, la persona que ha perdido un ser querido, que se ha divorciado, que ha quedado viudo, viuda, que ha perdido cosas. Así se recibe consuelo, y es lo que le voy a enseñar, cómo se recibe el consuelo esta mañana. ¿Bien? Yo quiero que usted incline sus ojos un momentico, súbele un poquito el volumen, Vanessa, al instrumental. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, Señor. Yo sé que tú estás en medio de tu pueblo, Espíritu Santo. Yo sé que tú has venido a levantar al cansado, al desanimado, al que no tiene fuerzas, al que tiene muchas preguntas y no tiene ni una respuesta. Yo sé que tú estás en esta casa porque nos amas con amor eterno. Por eso yo presento esta enseñanza en tus manos, Espíritu Santo, para que por favor tú dirijas mi boca y mi vida y despejes la mente de la iglesia. Y los que vengan quebrantados, enfermos, dolidos, esclavos del pecado, puedan irse hoy libres de este lugar. Los que vengan enfermos físicamente puedan experimentar tu poder y tu gracia, Espíritu Santo. Gracias, confío que tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. El hombre no puede entender todo lo que Dios permite. Nos cuesta entender todo lo que Dios permite. No podemos entenderlo. Y a veces uno busca la manera de entender lo que está sucediendo, pero no lo vamos a entender hasta que pasen unos días, hasta que pasen unos meses, hasta que pase un buen tiempo y empezamos a entender qué es lo que Dios está haciendo. Por eso yo debo confiar en Él, no hay más. Usted no entiende. Entonces, si no entiende lo que está pasando, tiene una sola opción: confiar en Él. No hay más. Confiar. Confiar que Dios es real. Confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Job es un hombre que él necesitaba entender lo que estaba sucediendo con su vida. Job necesitaba entender por qué Dios le había permitido que sus hijos se murieran. Job necesitaba entender por qué su esposa estaba así, por qué había perdido sus hijos, por qué él estaba hecho una llaga. Job necesitaba entender. Él llegó a estar como una llaga, esa llaga que no sana, duró así más de una semana inmovible, como una llaga. Pero él no maldijo a Dios. Su esposa sí le dijo: maldice a tu Dios y muérete tú. Pero Dios maldijo el día en que nació, pero jamás maldijo a Dios, porque Job amaba a Jehová. Y ese amor y ese conocimiento que él tenía, no el conocimiento de la ley o bíblico, porque no había Biblia en esa época, pero ese amor a Jehová fue el que hizo que él fuera consolado. La palabra consolado significa acompañado. Por eso Job fue acompañado por Dios en el momento más difícil. Dios le habló, pero Dios no le habló lo que él quería escuchar, porque a veces yo quiero que Dios me hable lo que yo necesito escuchar, pero Dios no le habló lo que él quería escuchar. Por eso Job necesitaba saber qué estaba pasando. Quería una explicación por su sufrimiento, y Jehová Dios le contesta con preguntas que ningún ser humano puede responder. A veces Dios me da respuestas, pero no me las da como yo quiero, sino me hace preguntas. Y te puede decir: ¿tú crees que yo no estaba ahí cuando pasó eso? ¿Tú crees que yo no sabía cuando pasó esa situación? Yo estaba ahí. Dios siempre ha estado ahí. Es así como Job reconoce que Dios tiene el control de todas las cosas. Y quiero que vaya conmigo a Job capítulo 38.
Job capítulo 38. Hay esperanza para el quebrantado. Job capítulo 38, versículo 35 y 37. Vamos a Job 38, versículo 1, perdón, y vamos a ir saltándonos algunos que tengo aquí. Job capítulo 38, versículo 1, dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. O sea que Job estaba ignorando que Dios estaba ahí. A veces uno ignora que Dios está ahí. Yo ya cuento por testimonio que Dios siempre ha estado a su lado y a mi lado. Y dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré. ¿Y qué? Si tú crees que sabes mucho de mí, si tú crees que yo no estoy contigo, párese bien y escúcheme lo que le voy a preguntar. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Alguien sabe eso? Ok. Házmelo saber si tienes inteligencia. 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios le está hablando a Job, pero le está haciendo preguntas. Y Job no tiene preguntas, no tiene respuesta. Usted espera que Dios le dé respuestas razonables a su lógica, a su razón. Pero por allá en el libro de Juan capítulo 3 va Nicodemo, un hombre que era un sacerdote del Sanedrín, que conocía la ley, y fue donde Jesús y vio que Jesús hacía milagros, y fue y le dijo: Jesús, yo sé que usted es de Dios, dime qué tengo que hacer. Dice: tienes que nacer de nuevo. Dice: tengo que entrar en el vientre de mi madre. Dijo: no. Mejor dicho, Nicodemo, si yo le digo las cosas terrenales y usted no me las entiende, no espere que yo le diga las celestiales. O sea que hay cosas que Dios no le va a decir a usted y a mí, y que nos vamos a volver viejos esperando una respuesta. Sencillamente quiero que sepa que Dios ha estado ahí y que Él ha visto su aflicción. Él ha visto su dolor y su lucha. Él sabe por dónde usted está pasando. Por eso le dice Dios: ¿usted cree que yo no sé? Mire lo que dice el versículo 35. Desde el versículo 33 le está preguntando Jehová a Job: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Usted sabe cómo hice yo? ¿Los ordené? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes su voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos qué? Sí, Job. Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu de inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se hacen pegados unos con otros? ¿Quién hace que se vuelva barro? ¿Cómo se forma el barro? ¿Usted sabe? Usted me dice cómo los relámpagos caen. Job, usted no sabe nada. ¿Usted quiere saber algo, Job, de mí? Sepa que estoy a su lado. Iglesia, ¿usted quiere saber de mí? Dice el Señor. Yo estoy de su lado. He estado ahí para consolarlos, para acompañarlos. Pero muchos no han escuchado esa voz. Y dice el versículo, capítulo 40, versículo 2. Desde el 1 dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿El que disputa con Dios qué? ¿Alguien quiere pararse y decir yo? ¿Ha disputado usted con Dios?
Me parece el colmo, Dios. Él sabe su dolor. Él sabe lo que usted está viviendo. No es sabio contender con Dios. Es mejor dejarse consolar por Dios. Y la palabra consolar es acompañamiento. ¿Sabe qué aprendí estos días? Que a una persona deprimida hay dos palabras que no se le pueden decir. Fresco, que usted sale de esa. No se le puede decir eso. La segunda cosa que no se le puede decir es: yo conozco a alguien que salió de esa, usted puede. Porque en estos tiempos que Dios formó mi carácter en algunas cosas y que tenía problemas de sueño, alguien me dijo: pero qué, duerma, tranquilo, relájese. Uno se relaja y duerme. Me provocaba coger un puño y acomodárselo, porque le decía: usted no sabe las veces que he intentado hacerlo y no he podido. Usted no se ha dado cuenta que no me ha visto dando vueltas en la cama. Usted no ha visto eso, para que me diga: Fresco, usted sale de esa. En el momento uno no entiende, pero pasan los días y los meses y Dios le dice: yo estaba ahí contigo. Días atrás me dijo alguien: pastor, estaba orando por usted y yo veía como Dios, cuando usted oraba en esos momentos, estaba a su lado, y eso quebrantó mi corazón. Saber que Dios estaba ahí en medio de todo ese proceso, solamente para enseñarme un par de cosas. Mi esposa no me pudo enseñar, ninguna predicación me pudo enseñar. Yo sabía y sé cuál es mi debilidad. Fue Dios quien tuvo que formar mi debilidad. El Espíritu Santo, nadie más lo puede hacer. Pero Dios estaba ahí, consolándome, o sea, estaba a mi lado. Y me habló muchas cosas y me dijo otras. Y dentro de todas las que me dijo, tenía que enseñarme a ser una persona compasiva con el dolor ajeno. Y si tuve que aprender así, lo acepté. ¿Por qué? Porque Dios lo que más quiere es compadecerse de su pueblo. Porque sabe que usted sufre, porque sabe que usted lucha, porque sabe que usted tiene problemas y usted lucha con su pecado. Usted lo quiere soltar, pero le cuesta. Porque sabe que usted quiere comprometerse, pero le cuesta. Y Él dice: yo quiero consolarlo, yo quiero acompañarlo, y para eso les voy a dejar mi Espíritu Santo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 13. Apocalipsis 3:13. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Mire lo que dice: el que tiene oído, ¿qué? Dígale que está a su lado: ¿usted tiene oídos? Sí, tiene. Entonces, oiga. Dígale: entonces oiga. Oiga lo que Dios le va a hablar. Espabilese. Dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el pastor. Lo que dice el Espíritu. O sea que el Espíritu habla, ¿o no? Mire el otro versículo, versículo 22, que está hablando a otra iglesia. ¿Y qué dice otra vez la palabra? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla. La pregunta es: si el Espíritu habla, si Dios habla, ¿usted por qué no ha escuchado su voz? ¿Por qué tiene Dios que permitir, como en Gomer hace 8 días, ir al desierto para hablarle? ¿Por qué Dios no me puede hablar en medio de la comodidad, en medio de una hamaca, de comidas, de placeres? ¿Por qué Dios tiene que llevarme a una dificultad para hablarme? Porque nosotros tenemos un defecto, y es que cuando estamos bien, se tapan los oídos espirituales. Tenemos que tener situaciones difíciles
para escuchar la voz de Dios. Unos más que otros. Pero cuando Dios viene a consolarnos, o sea, a acompañarnos, es cuando entendemos y decimos, con razón me pasó eso. Dios quería hablarme esto, esto y esto. Y yo pude entender que si Dios no hubiera hecho eso conmigo, yo no había cambiado. No había cambiado. Usted no había cambiado si Dios no lo estuviera tratando como lo está tratando. Porque Dios quiere consolarlo. Dios quiere que usted lo conozca solamente a Él. Vino una mujer ahora en el primer servicio con cáncer. Su actitud humilde, de sumisión: pastor, ore por mí. Claro. La pregunta es, antes de tener cáncer, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su actitud? ¿La misma? De pronto no. O sea que hay situaciones que Dios permite para que escuchemos su voz. Pero en la situación difícil siempre va a estar con nosotros. Por eso a una persona deprimida no se le dice, fresco. ¿Se imagina Jesús? Señor, estoy con cáncer. Fresco, usted sale de esa, nos vemos. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Él nunca lo va a hacer. Él siempre estará a mi lado y a su lado. Denle ese aplauso a ese Dios esta mañana. Si Dios bajó en forma de hombre en la persona de Jesús, es porque quiere consolar al quebrantado. ¿Qué propósito tiene Dios con hacerse hombre? Consolarnos. Porque si el Señor no quisiera consolarnos, no había enviado a su Hijo. ¿A qué lo envía? Seguiría usando los profetas, como el Antiguo Testamento usaba solamente los profetas. Y usted vendría hoy y yo sería el profeta William Gerardo, porque ese es mi segundo nombre. Voy donde el profeta William Gerardo, que Dios me hable. No estamos en esa época. Ahora está el Espíritu para que nos consuele. Si el Señor no hubiera enviado a Jesucristo, usted y yo podríamos pensar que no hay consuelo. Pero si envió a Jesús es porque hay consuelo. Y si Jesús se fue y nos dejó el Espíritu Santo, es porque hay consuelo. O sea que sí hay quien esté con nosotros. Cuando usted piensa que está solo y usted piensa que nadie lo está consolando, es porque posiblemente, como Job amaba al Señor, a Jehová, ¿verdad? Y por eso el Señor se manifestó a Job. Pero cuando una persona no ha conocido el amor de Dios, no conoce el consuelo. Y ahí viene la parte que quiero que usted aprenda esta mañana. Capítulo 14 de Primera de Reyes. Capítulo 14 de Primera de Reyes. El Espíritu Santo es verdad. Si usted se siente solo, desamparado, que mi papá, que mi mamá no está, algún dolor difícil, alguna pérdida de un ser querido, el Señor vino para consolarlo, o sea, para acompañarlo. Porque solo Él puede sanar un vacío de esos. En Primera de Reyes capítulo 14, versículo 1. Y antes de leerlo, le ubico históricamente. Aquí va a hablar de Jeroboam, de la descendencia de David, que es un rey. Jeroboam tiene su esposa, su hijo se le enferma, y el hijo se llama Abías, el hijo del rey Jeroboam, se enferma. Jeroboam fue una persona que Dios escogió por medio del profeta, y Jeroboam hizo ídolos, se fue detrás de otras amantes, como hace 8 días le enseñé. Y en el momento que se le enfermó su hijo, él sabía que no podía ir donde el profeta, porque había hecho ídolos y estaba en su maldad. Entonces le dijo a su esposa que fuera con el hijo, y se disfrazó la esposa para que el profeta no la conociera, porque el profeta ya era viejo y de la vejez ya estaba ciego. Entonces le dijo: mija, vaya usted, porque si el profeta va allí, mejor dicho, me sacan a piedra. Entonces fue a ese lugar. Leamos por favor para que se ubique. Versículo 1. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, ¿y qué?
¿Y qué? Disfrázate para que no te conozcan que eres mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre su pueblo. Este profeta es el que había llamado a Jeroboam para ser rey. Versículo 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser este niño. O sea, le dijo, vaya a ver si se va a morir mi chinito o no. 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas, lea conmigo, mas Jehová había dicho, ¿a quién? El Señor me dijo a mí que le dijera a usted esta palabra hoy. O sea que el profeta estaba cieguito, viejito. Y ellos dijeron, ¿eso qué? Pero no sabían que el que lo guiaba a él era el Espíritu de Jehová. Y dice, he aquí que la mujer de Jeroboam, le dijo el Señor al profeta, vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, así y así le responderá. Le dijo todo lo que tenía que decirle. Pues cuando ella viniere, vendrá como. Esta mujer pensaba en pasarse por la galleta a Dios. Así hay gente aquí sentada. Piensan pasarse por la galleta a Dios. Y dice versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¡Ah! ¿Me conoció? ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ella dijo, no, esto aquí no. Estaba disfrazada. Versículo 8. 7. Ve y di a Jeroboam, le dijo el profeta, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté del medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo. ¿Qué le digo? Dígale que yo lo restauré. Dígale que yo le levanté. Dígale que lo saqué de la adicción. Dígale que lo saqué del adulterio. Dígale que sané su familia. Dígale que lo hice libre. Dígale. Y lo puso por rey. Versículo 8. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Mire todo lo que le había dado Jeroboam. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste ¿qué? Lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y lea esa parte. ¿Y qué? ¿Y me dejaste qué? O sea, ¿me dejaste de qué? De último. ¿Cuál es el enojo de Jehová con Jeroboam? ¿Su hijo? Que lo dejó de últimas. Lo dejó de últimas. El enojo de Dios es cuando usted lo deja de últimas. Por eso cuando usted ignora el Espíritu Santo de Dios, que Él habla, que Él enseña, que Él dirige, queda de últimas. Cuando a usted le han hablado de Dios, cuando usted conoce de Dios y le ha escuchado y lo pone de últimas, Dios es un Dios celoso. ¿Se acuerda hace 8 días? Un Dios que me ama. Y por su gran amor, Él dijo, no, yo soy el primero. Imagínense el cuadro, aquí en pareja, porque Dios y la iglesia, yo y mi esposa, me dice mi esposa, voy a ir donde mi mamá en 15 días. Bueno. Y yo en 15 días le digo, bueno, nos vamos a ir para mi casa, vamos a ir al cine, vamos al otro y listo. Y mi mamá dije, el otro fin de semana. Ay, usted no la conoce. Se pone brava porque la dejé de últimas. Entonces no me va, dice, pues vaya solo usted, no me va a acompañar porque la dejé de últimas. Cuando usted deja al Dios que conoce de últimas, usted no es consolado.
no es consolado, no es acompañado. O sea que ahí es cuando usted dice: me siento solo, me siento sola, siento que no, que esto no tiene sentido, siento un vacío, como que nadie me entiende, y quiere que como que la gente lo entienda, pero nadie lo va a entender. Lo que pasa es que dejó a Dios de último, y por eso usted no se siente consolado, por eso no se siente acompañado. ¿La culpa fue de Dios? No, la culpa fue de Jeroboam, que lo dejó de último. Versículo 10. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre ¿qué? Como se barre el estiércol. Versículo 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. O sea que le estaba mandando a decir eso a Jeroboam. Y a ella, por prestarse para eso, le dijo: y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner el pie en la ciudad morirá tu niño. Le dio la respuesta así rapidito: su hijo se va a morir. ¿Es culpa del niño? Era culpa de Jeroboam, que Dios le había dado todo, pero nunca le dio las gracias a Dios, sino se fue detrás de otros dioses. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios. O sea que solo ese hijo sería enterrado. El resto de la generación se lo comerían los animales y las aves, porque Dios le había dado todo, porque dejó al Señor de últimos. Nunca se me va a olvidar un testimonio de una persona en la época de que el Renault 9 Brio era último modelo, año 90. Esa mujer le pidió al Señor un Renault 9 para ir a la iglesia, y se lo dio el primer mes allá. Ya el cuarto domingo no pudo, me voy para Melgar, el quinto no puedo, voy para Jerarquía, es donde mi mamá, acá, hasta que un día le robaron el carro. ¿Por qué? Porque dejó al Señor de último. Cuando usted conoce la persona del Espíritu Santo, la persona de Dios, y la deja de último, usted es una persona que no experimenta consuelo. Porque además quiero decirle que el Espíritu Santo viene cuando creo en Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo y usted reconoce la obra de la cruz, usted reconoce que Jesucristo se levantó de la tumba y que está en el cielo y que volverá, entonces el Señor le envía el Espíritu Santo de Dios para que le ayude a seguir caminando en esa fe. O sea que el Espíritu Santo viene solamente cuando creo en Jesucristo, cuando acepto a Jesucristo. Viene el Espíritu Santo y me da fuerzas, porque sostenerme en la fe de Jesucristo cuesta. Entonces necesito al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que guía mi vida, el que me orienta, el que me redarguye. Cuando usted lo deja de lado, entonces el enemigo tiene rienda suelta para trabajar con su vida. El gran deseo en este apuro de Jeroboam y su esposa era conocer si el niño iba a recobrar su salud o iba a morir. El deseo de ellos era ese. El deseo de ellos fue equivocado. Si en realidad Jeroboam hubiera ido y hubiera dicho que había sido lo más sensato, profeta, ¿se acuerda cuando me nombró rey? Sí, me acuerdo. La embarré. Me puse a hacer ídolos, me puse a hacer otros amantes, me fui detrás de otros ídolos y me descuidé. Profeta, perdón. Dígale a Jehová que me perdone, que mi hijo está enfermo y que necesito que lo sane. Esa había sido la actitud más sensata, porque el Señor lo había perdonado. Pero él se disfrazó a su esposa para engañar a Dios.
y no fue consolado. Aquí es donde quiero entrar esta parte. La mayoría de gente prefiere que se le diga su fortuna en vez de que le digan sus faltas y sus deberes. Si él hubiera ido, el profeta le ha dicho: hombre, la embarró. ¿En qué momento hizo sus ídolos? No, que me metí con un rey que es bien torcido y me engañó. Bueno, pues véngale yo. Pero no dijo nada, porque él quería seguir haciendo su voluntad. Por eso no fue consolado. ¿Y por qué Job sí fue consolado? Porque Job, a pesar de que su familia le fue quitada, se le murieron sus hijos quemados, vueltos nada, su esposa en pelea todo el tiempo, sus riquezas se le quemaron. ¿Por qué Job sí fue consolado por Dios? Porque Job amaba la presencia de Dios. Amar la presencia de Dios en medio de los problemas es lo que va a hacer que venga consuelo a mi vida. Pero muchos no aman al Espíritu Santo porque no lo conocen, no saben quién es. Y dice Apocalipsis que Él habla, porque dice: oiga lo que dice. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza divina como dicen algunas sectas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y no por ser la tercera es la menos importante, es por nombrarlas, porque es el mismo Dios. Entonces, cuando usted, Espíritu Santo, dime, oriéntame, me dijo el Espíritu Santo en este proceso que viví, me decía: te estoy formando esto, te estoy formando aquello, te estoy formando lo otro. Donde Él no me hubiera hablado de eso, yo diría: ¿y yo qué he hecho? Predicar y servirte, Señor. Y me dijo: sí, muy lindo lo que estás haciendo, pero mira esto y esto y esto. Y yo: gracias, Espíritu Santo. Y voy a hacer esto con tu hija, y voy a hacer esto con tu hija, voy a hacer esto con la iglesia, y voy a hacer esto. Y yo: gracias, Señor. O sea que estaba conmigo. Y para terminar me manda una razón de una mujer de Dios, de confiar. Dijo: pastor, yo oraba por usted y lo veía así y así y así, pero siempre la unción estuvo ahí y estará más grande con usted. Pero tenía que pasar un proceso de formación para lo que Dios tiene para esta casa y para mi vida. O sea que uno es consolado siempre y cuando ame al Espíritu Santo, lo valore, no lo menosprecie. Pero muchos compran, venden, se mueven, se casan, deciden y no consultan con Él. No son consolados, o sea, no son acompañados. Les toca solos, por eso se sienten solos. Porque no cuentan con el Espíritu Santo, porque no lo conocían. Pero usted hoy, que lo está conociendo, no haga nada sin consultar con Él. Lo primero que uno hace, fui esta semana de descanso con mi familia unos días. Mi Biblia, mi agenda, un libro y un esfero. Porque vacaciones no es: chao Dios, nos vemos en 3 días. Yo necesito todos los días ir a Él, pedir dirección, pedir sabiduría. ¿Y qué tiene para mí? Esté donde esté, porque yo dependo de lo que el Espíritu Santo me guíe. Y dice: Jeroboam no lo consultó para la fabricación de sus becerros ni ídolos, sino acudió al profeta solo en un apuro. Solo viene en su apuro. ¿Y por qué no vino y me dijo: Señor, voy a construir un becerro, qué tan grande lo hago? Porque Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Cómo se le ocurre? Ahí sí no lo consultó. Lo consultó solo en su apuro. Así hay muchos que solo consultan a Dios en su apuro, pero no lo consultaron para el nuevo trabajo, para el nuevo negocio, para la nueva relación, para la nueva decisión que están tomando. No lo consultaron, pero sí lo consultaron en el apuro. Por eso muchos no son consolados. Pero sí hay consuelo para el creyente. O sea que si usted es creyente y el Espíritu está en usted, sí hay consuelo para usted. No lo deje de último,
Porque cuando usted lo deja de último es cuando se siente solo. Dios sabía quién era esa mujer y le comunicó al profeta qué debería decirle. O sea, que la voz de Dios estaba ahí. ¿O no? ¿Dios habla? ¿El Espíritu Santo habla? Él habla. ¿Qué le ha dicho a usted? No sé. Por eso se siente solo, porque no sabía que él hablaba. Humíllese, busque una respuesta. El Espíritu Santo produce en mí amor por el Señor Jesucristo, por el Padre y por las cosas de Dios. El Espíritu Santo produce amor. El Espíritu Santo produce paciencia. El Espíritu Santo produce gozo. El Espíritu Santo me enamora de mi esposa. El Espíritu Santo me enamora de lo que hago. Me dan ganas. El Espíritu Santo abre puertas que el mundo me cerró. En el arca de Noé, la puerta del arca la cerró el dedo de Dios. Así como Dios cierra, Dios abre. Por eso dejarlo de últimas, usted no se siente consolado, se siente solo y dice: no, pero es que nadie me acompaña, y empieza a echarle culpa al cónyuge. Pero apóyeme, pero qué, yo me decía alguien, pero yo le corro, pastor, y le corro y no le sirve nada, lo que hago le sirve. ¿Por qué? Porque usted quiere que otros le corran. Cuando yo estoy bien con el Señor, yo no estoy apretando a mi esposa que me corra, y ella lo sabe. Digo: pero ¿qué hubo, mami? Pero pellizquese que la iglesia no. El mismo Señor hace la obra. Entonces el Espíritu Santo habla. Versículo, ya terminamos, ¿verdad? Ya llegamos hasta el 13. Ya terminamos el 13, ok. Entonces le voy a enseñar 3 cosas. Por esta razón no es sabio fingir ser cristiano. No finja. No va a ser consolado, no va a ser acompañado. La palabra fingir en el griego significa disimular, disfrazar. No se disfrace como cristiano. Usted está perdiendo. Usted es el que está equivocado. No se disfrace. No diga que ama al Señor cuando hay otros amantes. No disfrace eso. Dígale: Espíritu Santo, tengo otros amantes. Qué vergüenza me da, Espíritu Santo, pero dame las fuerzas para soltar esos amantes, porque el Espíritu Santo vino a acompañarme, o sea, a consolarme. Él no viene a decirme: listo, yo sé que vas a salir, hijo mío, nos vemos. No. Por eso la palabra consolar en un luto, lo siento. Yo no digo lo siento, jamás. Digo: voy a acompañarle en su dolor, o le acompaño orando. Pero ya no es la frase de cajón: le acompaño en su dolor, y después está ya con el primo. Hay mucha mentira dentro del creyente, y la Biblia lo llama hipocresía. Y la hipocresía no deja que usted sea consolado, porque no está siendo sincero en el amor que le tiene a Dios. Entonces llegará el día en que entra la depresión. Y usted dice: pero ¿cuántos años en la iglesia? ¿Acaso la Biblia dice: después de 5 años no tendrás depresión? Después de 5 años todo saldrá bien. ¿Quién dijo? Cuando dejamos a Dios a espaldas es cuando nos sentimos solos. 3 cosas. El fingimiento no deja experimentar la gloria de Dios, que es la que transforma. O sea que el fingir de esta mujer y de este hombre no dejó que Dios sanara a su hijo. ¿Por qué fingieron? Si ellos hubieran sido sinceros, ¿qué había pasado? Lo sana. Pero fingieron, se disfrazaron. No se disfrace de cristiano, por favor. No se engañe. Mire que el Señor quiere sanarle, el Señor quiere liberarle, el Señor quiere restaurarle, el Señor quiere darle fuerzas nuevas. No se disfrace más. No muestre más que los años son los que lo enamoran de Dios. ¿Quién dijo?
3 años de casados, 1 año, y ya se quieren dar golpes con la paila y se pegan y se maltratan con 1 año de casados. Porque no hay amor, porque el amor lo da el Espíritu Santo. Entonces, no finja, porque el fingimiento, el simulacro de ser cristiano no lo deja experimentar la gloria. Y en la gloria de Dios hay milagros, hay sanidad, hay provisión, hay sustento. Y Dios nos ha bendecido con salud, con paz, con provisión, con prosperidad, con unidad, a causa de que el Espíritu Santo es el primero. La segunda cosa, el fingimiento hace que no se vea respuesta de mis oraciones. ¿Qué fue la esposa de Jeroboam? Ay, señor profeta, ayuda que mi hijo se va a morir. ¿Y le escuchó la oración? No. Lo que le dijo fue que Jehová le manda a decir que sus hijos, que su familia no va a estar en el reino, que van a morir comidos por animales y por aves, y que el único que va a ser enterrado es este, y que los va a barrer como estiércol. Ah, se me olvidaba, ¿qué fue lo que dijo al comienzo? Su hijo se le va a morir. Que era por lo que ella iba. El fingimiento de ser un cristiano, amén, aleluya, no deja que usted sea consolado. Por eso es mejor ser sincero con el Espíritu Santo. Por eso se siente solo, vacío. Y Dios permite muchas veces eso. Y permite esta palabra para que usted sea levantado. Dele un aplauso al Señor por eso. La tercera cosa que hace el fingimiento me desvía de los propósitos de Dios. Había un reinado en Jeroboam, había un futuro para su generación, pero el hombre se puso a hacer ídolos, se puso a contender, y muchos aquí se pasan contendiendo con su pareja, con sus hijos, a hacer sus propios deseos, y se salieron del propósito. Pero fingen ser cristianos, fingen el servicio, fingen que aman a Dios. Perdón, se les nota. Dios nota el fingimiento. Yo me imagino a esa mujer bien disfrazada, con ropa, yo no sé cómo, y allá, y solo con el taconeo. Dios le dijo al profeta: ahí viene. Y ella llegó, buenas, hasta cambiarle la voz, buenas, o no sé cómo, buenas. Sigue, esposa de Jeroboam. ¡Oh! ¿Alguno aquí piensa engañar a Dios con su apariencia de piedad, con su apariencia de cristiano? No se engañe, iglesia. Hágalas de Job, ámelo, espere en Él y confíe en Él. Él sabe cuándo manda un rayo, cuándo une la tierra, cómo acomodó las nubes y las estrellas, para que usted diga: Señor, ¿no ves lo que me está pasando? ¿Por qué no más bien baile? Señor, me siento solo, algo estoy haciendo mal, estoy haciendo ídolos, yo creo que tengo otros amantes, otros ídolos de otros dioses, y yo no quiero estar así, Señor. Dice: cuando camino y pido que el Espíritu Santo me llene y me guíe cada día, puedo encontrar consuelo para mi alma y me sacia de su poder para poder vencer en este mundo. O sea que este mundo solo se vence con el Espíritu Santo. Que hoy sea quitada la queja de su boca: estoy solo, es que no me apoyan. Si el Espíritu Santo está ahí, le va a decir: el problema eres tú. Ayer hablaba con alguien algo, una persona que tiene un carácter un poco no muy confiable. Entonces, cuando una persona es rabiosa, por ejemplo, o terca, o es una persona que se quiere imponer todo el tiempo, ¿qué hacen con esa persona? Y después esa persona: ay, me siento sola, me siento sola.
por su culpa. Esa es su única culpa, porque no ha sido compasivo, no ha acompañado, no ha perdonado, no ha amado. Terminó sola. Pero si yo pongo de primeras al Señor, siempre en cualquier dificultad, el Espíritu Santo me va a hablar, me va a orientar y me va a enseñar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gracias, Señor. Versículo 12, 13 y 14. Si usted quiere escuchar las enseñanzas, entra a YouTube, le da Iglesia Cristiana Sembradores de Luz Filadelfia y escucha las enseñanzas, le da William Laverde y ahí salen en YouTube las últimas prédicas. Romanos 8, 12, 13 y 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos. ¿Quién nos produce gozo? ¿Quién nos consuela? ¿Quién nos acompaña? ¿A quién le debemos todo? No a la carne. Y la carne dice: qué pereza, va a orar, uy no, va a discipularse menos, yo vivo lejos y soy pobre. ¿Por qué le da gusto a la carne si la carne no le produce gozo? Porque posiblemente no conoce el Espíritu. Porque cuando uno conoce el Espíritu, primero tú, segundo y tercero, pase lo que pase, viva lo que viva, estás tú primero. Y si tengo que morir por ti, pues me muero. Que si no me quiere aceptar mi familia como cristiano, de malas, pero tú vas primero. A mis espaldas no vas, vas adelante mío. Porque eso hace que yo no me sienta solo y me sienta consolado. Dice el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Estará separado de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? O sea que el Espíritu es el que vence, ¿qué? Las obras de mi carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, hechicerías, brujerías, borracheras, contiendas, herejías, brujerías, envidias, celos. Todo eso el Espíritu Santo hace que se muera en mí. O sea que si el Espíritu Santo no es primero en mí, no consulto con Él, no me siento consolado. Y digo, me siento solo. Como dije hace 8 días, esto es difícil. Y cuando usted dice esto es difícil, es porque lo está pensando hacer solo. Pero nada es difícil si vamos con la mano del Señor. Dele el aplauso al Señor esta mañana. Versículo 14. Porque todos los que son guiados, diga conmigo, guiados por el Espíritu de Dios, estos son. La pregunta es: ¿cuántos pueden haber aquí que no son hijos de Dios? Que todas sus decisiones las toman con sus fuerzas, las toman en sus emociones, las toman en su deseo y no consultan al Espíritu Santo. Me voy a casar y eso, no, es que me gustó la china, ya llevo 1 año con ella y pues ya es como hora, ¿no? O está embarazada ¿y qué dijo el Espíritu Santo? No, voy a montar un negocio de arepas de rellenas, que eso es bueno. Me voy a hacer al pie de 4 universidades y eso es que ese punto es bueno. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? No, pues yo he orado, pero yo creo que es ahí. No le irá bien, no estará acompañado, no estará consolado. Por eso cuando usted toma decisiones sin el Espíritu Santo, usted se siente solo. Solo, nadie lo escucha y su oración es por allá. Pero cuando usted dice: Espíritu Santo, ayúdame a amar a Jesús, enséñame a amar al Padre, acompáñame, Juanca. Espíritu Santo, ayúdame a decidir, guíame, ¿qué hago, qué no hago? Porque la palabra consuelo, acuérdese que es acompañamiento. Las cosas van a salir diferentes. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la ruina espiritual se va, ¿o no?
¿Y la económica se queda? Entonces, ¿por qué hay tanta gente en ruina? No me puede decir, no, espiritualmente metido, pastor, pero ando en la inmunda. No. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, se va a la ruina espiritual y la ruina económica. Porque ruina es ruina. Porque han dejado muchos al Espíritu Santo de lado. Hay consuelo para el quebrantado. Sí hay consuelo. Sí hay acompañamiento. El Señor está ahí. Cierre sus ojos un momentico y hable con el Espíritu Santo. No hemos terminado, solamente cierre sus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Aquí está la iglesia, Señor. Tú mandaste la palabra porque nos quieres consolar, nos quieres acompañar. Y posiblemente muchos se han disfrazado de cristianos, han simulado, pero en su corazón tú no eres el primero. Y ellos se sienten solos, Señor. Se sienten que nada les sale bien. Muchos están enfermos, están deprimidos. Y muchos no quieren seguir adelante. Pero yo sé, Espíritu Santo, que tú hoy, con tu gran amor y misericordia, los vas a tocar. Les vas a hablar a su corazón y los vas a acompañar. Si usted no cree en Jesucristo, decida creer esta mañana que Jesús sí vino, que sí fue a la cruz, pero sobre todo que está vivo. Crea en Él y siga su palabra. Entréguele su alma con su boca y dígale: mi alma es tuya, Señor. Yo invito a tu Espíritu Santo para que me acompañe en este camino, porque solo no puedo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Gracias. En el libro de Gálatas, capítulo 3, por favor. Y quiero terminar con Gálatas capítulo 3. Oh, Espíritu Santo, gracias. Estoy aquí, apasionado por ti, Señor, gracias. Gálatas 3:1 al 5. El Espíritu se recibe por fe. Y dice: oh Gálatas insensatos. Pablo les está diciendo: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sabe qué les dice Pablo? Dice esta versión: ay, Gálatas tontos, ¿quién les ha hechizado? En la época de Pablo había mucha magia. Simón el mago, la divina y otros más. Entonces había mucho problema de brujería y de encantamiento. Por eso Pablo dice: ¿quién los encantó? Bobos, tontos, insensatos. Si yo les prediqué a Cristo, si yo les dije que Él venció a la muerte, si yo les dije que Él sana, que Él libera, que Él venció al diablo, que Él restaura, ¿ustedes por qué se dejaron emocionar por falsos profetas? Hoy en día es igual. Falsos pastores y emocionan a la gente y los encantan y los fascinan y los sacan de la fe. Por eso dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó? Versículo 2:
Esto solo quiero saber de vosotros. Dice, cuéntenme. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obra de la ley o por oír con fe? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley de Moisés o por creer en Jesucristo? Versículo 4. 3. Necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y dice ¿será posible que sean tan tontos? Dice la Nueva Versión Internacional. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan, que es lo que me gustó, tratan de ser perfectos mediante sus propias fuerzas? ¿Alguien aquí quiere ser perfecto sin el Espíritu Santo? Tontos. Yo voy a dejar mi pecado, yo voy a dejar esto, y no tienen comunión con el Espíritu Santo. Dice Pablo, tontos, bobos, insensatos. Los bajaron de la montaña con espejo. Todavía piensan que pueden solos. Eso está diciendo Pablo. Y Dios mandó a decir, insensatos. ¿Ustedes creen que sin pedir el Espíritu Santo cada día y cada mañana van a ser perfectos su matrimonio? Tontos. ¿Van a mejorar sus finanzas? Tontos. ¿Van a dejar su pecado sexual o como se llame? Tontos. ¿Van a salir adelante en sus negocios? ¿Van a haber milagros? El Espíritu Santo es el primero. Está esta mañana aquí y quiere llenarlo, quiere saciarlo, quiere que usted se sienta acompañado a pesar de tanto que le hemos fallado. Él quiere llenarnos y que usted siga adelante. Y si quiere, lea conmigo este último para orar, Juan 6:63. Ya pueden pasar. Alabanza puede pasar ya. Juan 6:63. Llénanos, inúndanos, esa que. Inúndanos, esa de inúndanos. Juan 6:63. Y si quiere, subráyelo. Y mire lo que dice. En esta Biblia dice, leámoslo en la que usted tiene, la Reina Valera. Dice 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son. Hoy digo esa palabra en el nombre de Jesús. La palabra que yo le hablé a usted hoy es espíritu. Míreme, espíritu. Eso le hablé hoy. La palabra de Dios es espíritu.